Bienvenidos a ULA Informa. Estoy complacida de estar frente a sus pantallas. Reciban el saludo cordial de todo el equipo que hace posible que estemos al aire. Y a ustedes les agradecemos la creciente sintonía. Este miércoles cobra un valor especial por conmemorarse el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Para quienes escogimos esta vocación como apostolado, ejercer en Venezuela tiene una especial relevancia. Un día como este nos estimula para seguir adelante. Estamos listos también para llevarles las informaciones. Entre las más resaltantes tenemos las actividades que la oposición realizó en la ciudad. Prosiguen las respuestas a la constituyente, la situación vivida la noche del pasado martes en la capital del municipio Campo Elías, reacciones de los alcaldes de Alberto Adrián y Cea sobre hechos violentos e incremento salarial, el compromiso de los medios de la ULA en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa y las afectaciones en algunas vías merideñas a consecuencia de las últimas precipitaciones. Merideños marcharon hasta la sede del Circuito Judicial Penal para exigir la libertad de los presos políticos. Consideran que fueron detenidos de manera injusta mientras ejercían su derecho a la protesta. La concentración comenzó en Glorias Patrias, luego se trasladaron hasta la Avenida de las Américas, donde se concentraron frente al Circuito Judicial Penal para exigir la libertad de los presos políticos y rechazar lo que consideran un golpe de Estado que ha dado el gobierno con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo está aquí en la calle exigiendo la libertad de estos muchachos, así como están exigiendo que caiga la dictadura, esa dictadura que quieren implementar, que quieren hacer una constituyente sin base, una constituyente que no está planteada como está en la Constitución. Allí dice que la constituyente se hace para sustituir la Constitución que está aquí actualmente. Es decir, la Constitución que hizo Chávez, esa ya no le sirve a este gobierno. Como ya él falleció, como ya no tienen cómo justificar las marramucias que están haciendo, ahora piden que hagan una nueva constituyente, pero que no la hagan, que la hagan sin consultarle al pueblo. Bueno, eso es lo más grave. Ellos están llamando a que se hagan en las comunas, en las VC, en el Pedeval, en el Mercal, en estas instituciones que son de ellos. Señores, el pueblo merece respeto, por eso es que va a continuar en la calle. Donde el pasado 1 de mayo una gran población salió a exigir que se respetara el derecho a Constitución, que se respetara el derecho a la protesta, y pudimos observar cómo vilmente estos compañeros que hoy son privados de libertad fueron brutalmente secuestrados por parte del organismo del Estado, en este caso la policía del Estado Mérida, donde sí tenemos que garantizar, tenemos que dar con mucha responsabilidad decir que a estos compañeros se les ha respetado en cierta forma lo que ha sido el debido derecho de estar privado de libertad, donde estamos a la espera que se haga la audiencia hoy, donde estamos completamente seguros que van a salir en plena libertad, ya que estos compañeros no estaban haciendo nada del otro mundo, sino protestando pacíficamente, como lo hemos mostrado, donde le hemos exigido al gobierno nacional que vamos a continuar en las calles. Destacan los opositores que la comunidad internacional se interesa en la situación de Venezuela e indica que tendrán pronto la visita de una comisión de alto nivel del Parlamento del Mercosur. Hemos logrado que una comisión de alto nivel, encabezada por el presidente de la directiva del Parlasur, asista a Venezuela a reunirse con la directiva de la Asamblea Nacional y con las cabezas de cada uno de los poderes públicos del país. Nosotros hemos logrado evidenciar en el mundo que hoy Venezuela vive una crisis política, económica y social y humanitaria, en donde la gente no está comiendo, en donde no hay medicina, pero aparte también hay presos políticos. Esperan que se dé una salida democrática, política y constitucional que permita el cambio de la conducción política y se pueda comenzar a solucionar la crisis nacional. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Los universitarios se hicieron presentes en la concentración que se desarrolló en la Plaza Glorias Patrias de Mérida. Se mostraron en respaldo a las acciones que han emprendido los ciudadanos en rechazo a lo que consideran un golpe de Estado. El rector de la Universidad de los Andes fijó su posición ante la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, acto realizado por el presidente de la República. El poder originario subyace, o sea, es en el pueblo, y solo el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso yo le hago un llamado al presidente de la República, muy cordial, muy respetuoso, pero enérgico, que entienda que es el pueblo el que tiene que tomar la decisión y que yo puedo entender
que si bien en las encuestas el pueblo no le favorece, usted sigue siendo el presidente de la República. Usted tiene el deber de convocar al pueblo y emitir su opinión, pero convocarlo a través de la vía refrendaria, a la vía de lo que contempla la Constitución. La Universidad de los Andes tiene que estar presente en cualquier actividad que apunte a la democracia, a la libertad, con el respeto. Y siempre pensando en que en Venezuela tenemos que ejercer algo muy importante como es poder decir nuestras verdades, nuestros sentimientos, repito, con respeto. Pero lo más importante aún es que recordemos como venezolanos que tenemos que apuntar hacia el reencuentro. El reencuentro tiene que existir. Si no podemos reencontrarnos como verdaderos ciudadanos, como verdaderos venezolanos, con la voz puesta en la paz, no podremos encontrar soluciones. Considera el rector que se está violando el Estado de Derecho en Venezuela y es por eso que se han sumado a las acciones de protesta que se desarrollan en las calles de Mérida, pero sostienen que se mantendrán abiertas las actividades en la Universidad de los Andes. No me pidan que suspenda las clases, no me pidan que suspenda las actividades. La universidad no se puede cerrar porque la universidad es la expresión de la conciencia crítica de esta sociedad y siempre tiene que estar abierta. Pero tampoco me pidan a mí el trabajo de enseñar a cada uno lo que debe hacer de acuerdo con su conciencia. Cada una de las personas que forman parte de los julandinos tiene que pensar y tiene que reflexionar qué hacer. No me pidan a mí que le diga a cada uno qué debe hacer. Llaman la atención de la acción que se observa de parte del defensor del pueblo, que se muestra como abogado del gobierno. Nosotros los que hacemos vida en la academia necesariamente tenemos que proceder bajo argumentación obtenida por la vía de los hechos y obviamente por la vía de los hechos lo que observamos es una parcialidad política en el defensor del pueblo. Cada una de sus actuaciones corresponde más bien una defensa al gobierno que una defensa a este pueblo que clama libertad, que clama democracia. Anuncian que la Universidad de los Andes está dispuesta a colaborar con las soluciones para Venezuela. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Continúan las reacciones de rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. El abogado constitucionalista Genis Navarro aprecia que la propuesta del presidente Nicolás Maduro sería un fraude constitucional. El abogado constitucionalista Genis Navarro, antes de comenzar su explicación sobre el por qué la Asamblea Nacional Constituyente, de realizarse sin lo previsto en la Constitución actual, sería un fraude constitucional, destacó la diferencia entre iniciativa y convocatoria, pues asegura, el gobierno pareciera no tenerlo claro. Yo quiero recordar que en el año 1999, estando vigente la Constitución de 1961, el presidente de ese momento, Hugo Rafael Chávez Frías, le solicitó a la antigua Corte Suprema de Justicia un recurso de interpretación para permitir que en la Constitución de 61, como no existía el referéndum consultivo ni la Asamblea Nacional Constituyente, se consultara al pueblo de Venezuela si quería o no ir a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente y además se consultaran las bases comiciales. Como segundo punto es importantísimo señalar que la Constitución vigente del año 1999 incluyó precisamente el referéndum consultivo e incluyó la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente y que ese procedimiento debe cumplirse tal y como está establecido en la Constitución. Indica que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no establece la posibilidad de generar cuerpos electorales especiales, por lo que, al igual que otros expertos, afirma que todo el pueblo venezolano inscrito en el Consejo Nacional Electoral debe tener participación a través del voto. De tal manera que si el procedimiento se lleva a cabo sin consultar en un referéndum consultivo si el pueblo quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente y no se lleva a cabo a través de una elección universal directa y secreta, estamos en presencia de un fraude constitucional claro y evidente. El constitucionalista además analizó los aspectos señalados por el primer mandatario nacional, los cuales, a juicio del presidente Nicolás Maduro, deben incorporarse en la Asamblea Nacional Constituyente. Señaló una cosa que me parece muy fundamental y que él insistió mucho, y es un tema que él denominó sobre los derechos y los deberes de la juventud y de los estudiantes, que esa situación no es una situación originaria, que eso está plasmado en la Constitución cubana, en la que se establece que hay un procedimiento de formación comunista de los jóvenes. Pero también el presidente habló del tema del poder
comunal o el poder popular. Debo recordarle a todos los ciudadanos que en el año 2007 el presidente Chávez planteó la reforma de la Constitución y precisamente lo que se quería incluir allí en ese proyecto era el tema del poder popular y el de las comunas. Ahora, la pregunta es la siguiente: si las misiones han venido siendo implementadas es porque sin necesidad de estar en la Constitución puede realizarse programas de política social, que en definitiva son las misiones. La realidad es que en Venezuela quiere instalarse el poder popular para, a través de las comunas, el gobierno ir socavando la estructura federativa establecida en la Constitución. Esa propuesta de comunas, que también está establecida en la Constitución cubana, el poder popular, y que no es originario venezolano, sino que proviene de allí, lo que hace es lo siguiente: es que todo aquel que quiera aprovecharse de derechos sociales debe estar inscrito en la comuna, pero para poder estar inscrito en la comuna debe estar inscrito en el partido de gobierno, es decir, ideologizar y politizar los derechos sociales y económicos a los cuales tenemos acceso, deberíamos tener acceso todos los venezolanos. Si el procedimiento no es el establecido en la Constitución, hay un fraude claro y definitivo a la Constitución Nacional. El planteamiento de los puntos que el presidente entiende deben estar en una nueva Constitución. No es necesario generar una nueva Constitución para ello y algunos de ellos atentan contra el Estado de socialdemocracia y de justicia que existe en Venezuela. Navarro es enfático en destacar que en Venezuela debe darse cumplimiento a la Constitución vigente y con ello convocar a las elecciones que están pendientes y no evadir con una Asamblea Nacional Constituyente los derechos de los venezolanos. Narci Delgado, ULE Informa. Los cuerpos de seguridad del Estado han aplicado represión excesiva en el municipio Campo Elías, afectando la salud de una importante cantidad de vecinos. Así lo destaca el alcalde de ese municipio. Resulta muy extraño que luego de las 4 de la tarde salen grupos armados. Ojo, y lo digo para ti, Simón Figueroa, que te he visto y te tengo grabado. Te tengo grabado con tus grupos, dándole armas, llevando vehículos cargados de piedra al trolebús. No te escondas, devuélveme las cámaras que te llevaste donde demuestras, donde demostramos que en la quema de la estación de Centenario fue tu gente armada. Devuélveme esas cámaras que te las robaste al municipio. Pero lo de anoche fue peor. Un legislador que pretende que vayamos al Consejo Legislativo a decir o a darles explicaciones, que resulta que él anoche atacó a la gente de Azoprieto. No soy yo el que lo estoy diciendo. Vayan a esas comunidades y pregúntenle a las comunidades quién era el que dirigía a los motorizados armados la noche de ayer. Gracias a Dios, allí ayer no pasó una desgracia. Ya los tenemos identificados, señores. Sabemos quiénes están actuando. Somos solidarios además con el concejal Juan Correa, que fue producto, una víctima de un sicariato político, lo estamos denunciando aquí. Ya como no pueden con las palabras, ya como no pueden con la gente, ahora nos quieren eliminar físicamente. Pues señores, aquí hay un pueblo en la calle, nosotros no vamos a salir de la calle, los alcaldes estamos con el pueblo, al lado de la gente, protestando y rescatando el hilo constitucional, y no vamos a salir de allí hasta rescatarlo permanentemente, hasta rescatar para el pueblo venezolano la democracia que se ha perdido. Señores, no vamos a avalar este golpe continuado que se viene dando de hace algunos meses por parte del Tribunal Supremo. Exigimos clara respuesta a esta situación. Desde el municipio Alberto Adriani rechazan las acusaciones que se hacen desde el gobierno regional, en los que se les acusa de los hechos violentos que se han presentado recientemente. Hemos dado muestra de ser alcalde, que lo que hacemos es trabajar, pero existe en Mérida un gobernador que diera la vida por quitarnos a nosotros del medio. Pues va a tener que trabajar mucho, gobernador, va a tener que trabajar mucho, porque nosotros lo que hacemos es trabajar para la gente y con la gente, demostramos con hechos. Rechazó las acusaciones que se hacen desde el gobierno regional en las que se intenta relacionar la detención de un delincuente colombiano con los representantes de la oposición en Mérida. Nada más irresponsable y temerario que eso. Nosotros lo que hacemos es trabajar. Nosotros hemos demostrado que somos pacíficos. Ustedes han demostrado de dónde viene la violencia. Ustedes la vida les jugó una mala pasada. ¿Por qué se les explotó la pólvora que estaban haciendo para estallarla contra nuestra gente el 19 de marzo, el 19 de abril en la marcha en el Vigía? Ustedes llevarán en el peso de su conciencia por el resto de su vida esa señora que se quemó allí, porque la tenían preparando explosivos para utilizarlo contra la marcha de la unidad. Indica que no se callarán pese a las amenazas que existen en su contra. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.
Alcaldes merideños consideran que el incremento salarial dado por el gobierno nacional es insuficiente y compromete los presupuestos y funcionamiento de las municipalidades. El gobierno sigue anunciando nuevos aumentos, pero lamentablemente hasta esta hora no hemos recibido los recursos suficientes para poder atender esa enorme cantidad de recursos o esa deuda que hoy tenemos con nuestros trabajadores desde el mes de noviembre, que prácticamente se hizo el último anuncio del año pasado y hasta el momento nosotros no hemos recibido los recursos. Pero por otro lado también está acumulado el aumento del mes de enero, está acumulado el aumento del mes de marzo y ahora se acumula también el incremento que anunció el presidente recientemente el 1 de mayo. Expresa que estos incrementos salariales improvisados afectan a los trabajadores que no pueden percibir un pago justo, dado que esto no está previsto en los presupuestos. Vamos a hacer algunas acciones de calle en los próximos días para poder seguir ejerciendo la presión necesaria y que de esa manera nuestros trabajadores puedan al menos cubrir parte de lo que significa hoy lo que requieren para poder atender la cesta básica y tantos requerimientos que en estos momentos necesita un venezolano. Un salario que prácticamente se pulverizó, motivado a la inflación, un salario que no alcanza para nada, y si a eso se une en que no han podido recibir los incrementos, imagínense ustedes cómo puede estar nuestros trabajadores en estos momentos simplemente aguantando hambre o pasando calamidades, tanto cada uno de ellos como su grupo familiar. Rechazan el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente que hizo el gobierno nacional por considerarlo inconstitucional y fraudulento. El problema no es la Constitución, el problema es el sistema, el problema es el gobierno, el problema es la crisis que tenemos, el problema es que el gobierno se niega a hacer elecciones, el problema es que el gobierno se niega a respetar las instituciones, el problema es que el gobierno se niega a reconocer una realidad, una crisis muy difícil que tenemos en estos momentos, y es hacia allá donde tiene que enrumbar el gobierno los esfuerzos y es hacia allá donde tiene que abrir las compuertas. Refiere que se debe convocar unas elecciones generales, ya que esta constituyente comunal va a empeorar la crisis nacional. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. A propósito del Día de la Libertad de Prensa, el director general de Medios de Comunicación de la Universidad de los Andes reafirmó el compromiso que hoy, más que nunca, se tiene con los merideños. El director de medios de la Universidad de los Andes, Nelson Espinosa, este 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa, resaltó el valor de la libertad de prensa para la democracia y pensando en ello invitó a los ciudadanos a reflexionar sobre la realidad del país, exaltando al mismo tiempo el trabajo de los periodistas que se mantienen firmes y comprometidos con mostrar la verdad. La situación que se vive en Venezuela la conocemos muy bien. Usted, amigo televidente que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento, conoce muy bien la situación que se vive en Venezuela en cuanto a la libertad de prensa. La hemos observado, por ejemplo, cuando están ocurriendo situaciones en la ciudad capital de enfrentamientos, de represión fuerte, y todos los canales nacionales están mostrando comiquitas, caricaturas, un país totalmente ajeno a lo que se está viviendo en las calles venezolanas. Como periodista venezolano y por la situación que vive el país, pidió a la sociedad comprender al periodista por las limitaciones que a diario enfrenta en el ejercicio de su profesión. Los periodistas muchas veces se ven limitados en su trabajo, no por voluntad propia. Existe, por supuesto, la autocensura, pero también el miedo es libre. No juzguen a los periodistas, no los agredan. He conversado con algunos colegas que dicen sentir temor algunas veces al ejercer su trabajo, al ejercer el periodismo en las calles venezolanas. Bueno, vamos a apoyarlos, vamos a entender que defender la libertad de prensa es un trabajo de todos, porque no solo se ve limitado el periodista en su ejercicio profesional, sino que se ve limitada la sociedad al estar desinformada, al ser más fácil de engañar, al ser más fácil de manipular, y esto por supuesto sirve para los oscuros intereses de todos aquellos que quieren, por la mentira, tener cada día más poder. Felicidades a todos los periodistas y manténganse firmes en la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, organismo internacional que reconoce una prensa libre, pluralista e independiente como el componente esencial de toda sociedad democrática y un derecho humano fundamental. Narci Delgado, ULA Informa.
El equipo Excelencia Gremial, una de las planchas que participa en los comicios del Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida, invita a sus afiliados a ejercer su derecho al voto este 13 de mayo. Cerca de 4.000 profesionales de la contaduría participarán para elegir a la nueva directiva del Colegio de Contadores del Estado Mérida en estos comicios que se realizarán a nivel nacional para además escoger la directiva nacional. Hemos estructurado una plancha para ofrecer nuestros nombres para regir los destinos de nuestra institución gremial durante los próximos 2 años. Hemos preparado un programa bastante novedoso, nuestras aspiraciones de llegar a contar con el voto favorable de los contadores públicos, viene encaminado a mantener unos servicios o los servicios que ha venido prestando el colegio, mejorar algunos otros. La idea es que nos acompañen en esta nueva gesta que tenemos este sábado 13 de mayo para contar con el voto favorable de todos los contadores públicos del Estado de Mérida. Igualmente, los contadores públicos en Mérida el 13 de mayo elegirán a quienes dirigirán la Asociación Cultural Deportiva y el Instituto de Desarrollo Profesional. Nuestra fórmula la hemos denominado experiencia gremial. Estoy yo en la presidencia, me acompaña el licenciado Elvis Núñez, el profe Elvis en la vicepresidencia, el licenciado Oscar Altuve en la Secretaría de Finanzas, el Alirio Peña en la Secretaría de Estudios e Investigaciones y la licenciada Yelixe Vera en la Secretaría General. Además, en la Contraloría tenemos al licenciado Acacio Hernández, en el Tribunal Disciplinario tenemos a la licenciada Rafaela Márquez y en el Imprecontad a la licenciada Eligia Velasco. Para estas elecciones están participando 2 planchas. Narci Delgado, ULE informa. Lluvias de este martes y miércoles generaron afectaciones en la vialidad de varias comunidades del municipio Sucre del estado Mérida. Lluvias de las últimas horas presentaron algunas emergencias y afectaciones en el estado Mérida, según lo destaca el director de IMPRADEN, como es Gerardo Rojas. Sí, efectivamente el Instituto de Protección Civil se mantiene desplegado atendiendo las diferentes situaciones que se han presentado por las fuertes precipitaciones que han afectado al estado en los últimos días. Podemos mencionar Sucre, que es el único municipio que sufrió estas afectaciones en los sectores de la Calera, Hoyo Caliente y varias comunidades pues se vieron afectadas por la crecida de las crecidas o material sobre la vialidad. Igualmente la vía hacia Chichú y Tierra Negra, pues varios deslizamientos se activaron y impiden el paso para estas comunidades. Y en la local 008, pues en diferentes puntos de la variante, pues se encuentra deslizamiento y fue necesario habilitar la maquinaria. Todas estas situaciones están siendo atendidas por el gobierno del estado de Mérida a través de su maquinaria y con la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas que está ubicada en Estanque. Igualmente, pues vamos a continuar con el monitoreo de las diferentes páginas que dan el pronóstico del tiempo para de una u otra manera tomar las medidas preventivas y evitar cualquier situación acá en el estado de Mérida. Bien, muchísimas gracias a Gerardo Rojas, quien es el director de Protección Civil en Mérida, al referirse a esta situación de algunas emergencias en los sectores del municipio Sucre, especialmente como consecuencia de lluvias que vienen cayendo desde la noche de este martes. Leonardo Rodríguez. Jubilados de la Gobernación del Estado Mérida recibieron sus prestaciones sociales. Durante la actividad realizada en el Centro de Convenciones Mucumbarila, el secretario general de Gobierno aseguró que el Ejecutivo Regional se mantendrá en deuda cero con sus trabajadores. Hoy estamos haciendo entrega de 414 prestaciones por un monto superior a 213 millones de bolívares, bueno, para un total de prestaciones entregadas en el ejercicio de gobierno del gobernador Alexis Ramírez de 5.205 prestaciones. Hoy, bueno, casi la mitad de las prestaciones entregadas hoy correspondieron a docentes y a PEN y a ANEN, diferentes instituciones. Bueno, se les reconoce el esfuerzo. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Isamar Prieto.
En el ámbito nacional, los hechos más resaltantes son la presentación por parte del presidente de la República ante el CNE de la iniciativa para realizar una constituyente comunal, el rechazo a esta por parte de la Asamblea Nacional y el foro La Universidad al País, con la posición de varios rectores universitarios. El presidente de Venezuela presentó ante el Consejo Nacional Electoral la propuesta de constituyente comunal. He venido a cumplir mi responsabilidad como jefe de Estado y de Gobierno. He venido con la Constitución, con la mayor voluntad constitucional de paz, a activar uno de los mecanismos más importante, quizás el más importante que tenga nuestro país, para convocar a un gran diálogo constituyente de paz. Y por primera vez desde 1999 tenemos un poder electoral que rija todos los procesos electorales. Decreto, artículo 1. En ejercicio de mis atribuciones que me otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 348, 347, 70 y 236, numeral 1, convoco una Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y de profunda participación popular, para que nuestro pueblo, como depositario del poder constituyente originario, con su voz suprema, pueda decidir el futuro de la patria. En sesión ordinaria, legisladores venezolanos rechazaron por escrito la propuesta de la constituyente comunal. Los diputados de la unidad aprobaron un acuerdo en rechazo a la convocatoria de constituyente comunal realizada por Maduro. Nuestra Constitución establece en su artículo 347 que el pueblo de Venezuela, no Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué es una constituyente? Es un órgano plenipotenciario que representa al pueblo de Venezuela y que tiene como objeto, escúchese bien, el único fin de redactar una nueva constitución y de refundar el ordenamiento jurídico y republicano. Los mismos porcentajes, 81% votó sí y el otro por ciento no, una altísima abstención. Pero fueron sometidos a consulta, a referéndum, las dos propuestas, si se hacía la constituyente y cuáles eran las bases comerciales. Bueno, ¿y por qué ahora no? Bueno, porque estos malandros lo que quieren es hacer la constituyente que a ellos les dé la gana. ¿Con qué cuentan? No tenemos ni que advertir que cuando eso lo lleven a consulta del prostíbulo de la Sala Constitucional, ya sabemos lo que va a pasar. Por su parte, la diputada Delsa Solórzano aseguró que la única solución a la crisis de Venezuela es votar. Aseveró que con la constituyente, Maduro quiere disolver la república para seguir aferrado al poder. Maduro se niega hoy a darnos un proceso electoral y por eso le da el nombre de constituyente a un asunto que no es más que un fraude constitucional, porque dice que él puede convocar una constituyente. Eso no es verdad. Eso es imposible, porque solamente el pueblo tiene el poder constituyente originario, poder que le quieren quitar. Y esta constitución surgió de ahí, del poder originario del pueblo. En el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello se desarrolló el Foro de la Universidad al País, actividad en la que los rectores de la Universidad Central de Venezuela, Metropolitana, Monte Ávila, Simón Bolívar y la UCAV fijaron posición sobre los acontecimientos registrados en las últimas semanas en el contexto político y social. Los rectores coincidieron en denunciar la ruptura del hilo constitucional. Aseguraron que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de corte popular o comunal, anunciada por el presidente Nicolás Maduro, es una muestra más de la violación del Estado de Derecho. La sociedad venezolana ha luchado por rescatar la Constitución y la oferta que recibimos fue cambiar la Constitución a través de un método inconstitucional.
Con esa propuesta a lo que se nos está llamando es a más confrontación, a más violencia, advirtió Francisco José Virtuoso, rector de la UCAP. Benjamín Charifker comentó que convocan una asamblea constituyente electa por quienes hoy disfrutan de los poderes gubernamentales. Es por ellos y para ellos. Por su parte, el rector de la Universidad Monte Ávila, Francisco Febres Cordero, señaló que el Ejecutivo Nacional ha pervertido el funcionamiento del Estado en contra de los ciudadanos. Y el rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchard, recordó que ya desde hace tiempo el gobierno actúa fuera de las normas de la democracia. Mientras que la rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, demandó al Ejecutivo Nacional el reconocimiento de los poderes electos constituidos, llamar a elecciones y la apertura de ayuda humanitaria, así como la liberación de los estudiantes y presos políticos, y rechazó la política de terror y de amedrentamiento por parte de lo que considera es un gobierno que se quiere perpetuar en el poder. Mari Fátima Rivas, ULA Informa. Venezuela en estos momentos tiene gran importancia informativa para los servicios internacionales de noticias. Hoy sobre el país tuvo cobertura la concentración de la oposición en Caracas, el rechazo de una gran cantidad de venezolanos a la constituyente comunal, el comunicado sobre esta materia leído por Luis Almagro, la posición de Monseñor Ovidio Pérez Morales sobre este tema, el análisis de especialistas sobre la decisión del gobierno venezolano de retirarse de la OEA, y fuera de nuestras fronteras, la captura en México del mano derecha del capo Guzmán. La oposición se concentró nuevamente en la ciudad capital, cumpliendo más de un mes de protestas en las calles. Luego de esta nota presentaremos parte de lo que se vivió este miércoles en Caracas, donde fueron agredidos diputados de la Asamblea Nacional que encabezaban las movilizaciones. Bajo el lema contra el fraude constituyente, la oposición venezolana se concentraba el miércoles en una estratégica autopista del este de Caracas. Esta vez protestan contra la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente que considera un fraude para eludir las elecciones y afianzarse en el poder. Luego de un mes de marchas opositoras que exigían elecciones generales, Maduro convocó el lunes una Asamblea Nacional Constituyente Popular. Sus 500 asambleístas serán elegidos por sectores sociales y municipales. Los manifestantes planeaban marchar hacia un sitio aún no revelado. Ninguna de las marchas realizadas hasta ahora ha logrado llegar al centro de Caracas, donde están las sedes de los poderes públicos, pues son bloqueadas y dispersadas con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad. Desde el 1 de abril, 31 personas murieron en incidentes vinculados a las protestas, según un nuevo balance de la Fiscalía divulgado el miércoles. Hoy estamos aquí, como lo dijimos ayer, con los dirigentes a la cabeza. Entonces, a los diputados de la Asamblea Nacional, de frente a esta manifestación, tuvimos también al diputado Simón Cristóbal. Con el agua, ven, Boca arriba, boca arriba, boca arriba. Ven entonces 3 tanquetas de la Guardia Nacional y una ballena. Detrás de estas tanquetas se encuentran los efectivos de la Guardia Nacional. Venezolanos rechazaron la realización de una asamblea constituyente comunal. Después del anuncio del presidente de convocar a una asamblea constituyente comunal, las calles en la capital venezolana mostraron nuevamente su rostro más anárquico, consecuencia de la frustración de la oposición ante su petición de cambio. No nos los merecemos, no queremos pasar hambre, no tenemos enfermos, no hay medicina. O sea,
sea, ¿por qué tenemos que seguir viviendo de esta manera? La dirigencia opositora convocó trancas en las principales vías de la ciudad en señal de protesta. La acción solo se anunció por 2 horas, pero en algunos puntos la manifestación se extendió durante todo el día. Cerrando para que cambie el gobierno, cerrando el paso a las personas para que la gente agarre conciencia. La jornada del venezolano transcurre entre los embates de la peor crisis de su país en décadas y los trastornos que causan las protestas diarias. Yo estoy de acuerdo con esto y esto va para adelante y vamos a salir a este gobierno sea como sea, pero tenemos que ayudarnos entre nosotros. Entre tanto, el oficialismo explicaba el martes el proceso de Asamblea Constituyente Comunal, que aseguran estará por encima de las decisiones del Parlamento de mayoría opositora. La Asamblea es supraconstitucional, es originaria y todos los poderes, como lo dice ella misma, quedan subordinados y en forma alguna se podrán oponer a las decisiones de la Asamblea Nacional. Algunos expertos constitucionalistas no dudan en calificar la acción como un fraude a la nación. El presidente de la República no puede convocar una constituyente sin antes solicitarle al CNE que realice un referéndum para que el pueblo sea el que se pronuncie sobre si quiere o no una constituyente. Incluso algunos diputados del chavismo protestaron la convocatoria del Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo con que se mantenga la Constitución bolivariana de Chávez, la de 1999. No estoy de acuerdo con ninguna otra. Luis Almagro hizo público un comunicado en el que fija posición como secretario general de la OEA ante la propuesta de la constituyente comunal. Es un poco extenso, pero el equipo de prensa de ULA Informa consideró importante transmitirlo completo. Venezuela sufre una grave alteración de su orden constitucional por parte de un régimen que ha violado la Constitución en todos sus principios fundamentales. La violación de la Constitución es el problema venezolano. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la Constitución de Chávez y de su legado, a partir de un fraudulento llamado a una asamblea constituyente. El régimen ya ha violado la separación de poderes, las libertades fundamentales con la detención arbitraria y la prisión política de sus ciudadanos. Ha violado la independencia del Poder Judicial y los derechos sociales de su pueblo, que no accede a sanidad ni alimentos. Asimismo, ha violado el principio de justicia con el asesinato impune por partes de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares de ciudadanos que manifestaban pacíficamente. Ha violado los derechos electorales de su pueblo, negándole el referéndum revocatorio y las elecciones regionales. Ha violado la probidad republicana, con sus gobernantes enriquecidos en un sistema de corrupción impune. Ha violado la soberanía sobre sus recursos naturales, permitiendo y fomentando el saqueo indiscriminado. Ahora se busca consolidar este régimen autoritario. Dice la Constitución de la República Bolivariana, en su artículo 347, que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta que se formule debe contener las bases comiciales, es decir, la precisión de la misión y los poderes de la Asamblea Constituyente propuesta, así como su duración y la forma de integrarla y de elegir a los constituyentes. Esto solo puede realizarse conforme a lo previsto en la Constitución, es decir, mediante sufragio universal, directo y secreto, que es la base de la expresión de la soberanía del pueblo. En Venezuela, el presidente de la República tiene iniciativa para convocar, pero el poder de convocatoria es del cuerpo electoral del país. Quien puede convocar una asamblea constituyente es el pueblo exclusivamente, el único que cuenta con el poder constituyente originario. La solicitud de iniciativa a una constituyente y las bases comiciales se deben someter a un referéndum. El proceso constituyente debe contar siempre con la aprobación de los electores para ser válido. Y el pueblo debe responder integralmente, pues se conforma por todos los electores, los titulares de derechos políticos considerados en su globalidad, y no solo componentes o sectores del mismo. En ese sentido, la propuesta anunciada es cerrada, inconstitucional y fraudulenta. La conformación de la constituyente, solo con supuestos representantes sectoriales, viola los principios fundamentales de igualdad política. Una asamblea constituyente convocada sobre la base de la discriminación política, violando la Constitución y a medida del régimen, es en sustancia y forma antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo. Esta propuesta viola una vez más los más elementales principios reconocidos en las normas interamericanas que a todos nos rigen.
aunque haya quienes deseen inconstitucionalmente desconocerlas. La igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, los derechos elegidos y de electores, el respeto a la separación de poderes, el sufragio universal y secreto, el fortalecimiento de los partidos políticos. En suma, el respeto a los más elementales derechos de los ciudadanos. Una vez más, como lo hemos señalado repetidamente, como lo resaltaron tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo han dicho los constitucionalistas venezolanos que hemos citado, el gobierno venezolano atenta contra el respeto a los más elementales principios que regulan un sistema democrático y afecta a los derechos humanos de sus ciudadanos. Y todo ello solo tiene un nombre en el derecho, un nuevo golpe de Estado promovido desde la presidencia del país. El análisis presentado de constitucionalistas venezolanos es más que contundente al respecto. Con la declaración expresa del artículo 347 de la Constitución, esta, siguiendo precisamente la experiencia de la Asamblea Constituyente en 1999, eliminó toda posibilidad de que un órgano del Estado pueda convocar una Asamblea Constituyente. A partir de ese artículo, solo el pueblo puede hacerlo mediante referéndum. Los dictadores de Venezuela quieren dar un golpe definitivo de usurpación de los derechos del pueblo e intentan intimidar con la violencia y el fraude a un pueblo que sabe de libertad y que lucha por volver a tenerla. Con ese pueblo debemos unirnos para que haga suyo definitivamente el derecho que le consagra la Carta Democrática Interamericana en su artículo primero, el derecho a la democracia. Monseñor Ovidio Pérez Morales fijó posición y analizó la propuesta del gobierno sobre la constituyente comunal. El problema en Venezuela no es una constituyente, el problema es la constitucionalidad, digamos, es decir, se tiene un elemento que no es el más perfecto del mundo, pero al cual se ha violado la Constitución de manera repetitiva. El problema no es ese. El problema, a mi modo de ver, no es un proceso constituyente o una constituyente, porque ha habido sectores de la oposición que en un momento determinado han planteado eso, algún sector de la oposición ha planteado eso. El problema es, digamos, el cómo hacer eso, el know-how, digamos, de la cosa, porque si es con los mismos instrumentos y las mismas trampas del régimen actual, pues eso derivaría en otra cosa, pero no un legítimo proceso constituyente que sería en un momento determinado una solución para los problemas del país, podría ser. El problema es el cómo. Fíjese, ya el presidente ha anunciado toda una serie de cosas como si estuviera ya redactando la Constitución, que si Constitución, que si comunal, que si esto, que si representante de tal sector. Eso no le toca a un presidente, eso le toca al soberano. Yo más de una vez he dicho que ante la grave crisis, que es una grave crisis global del país, se amerita que el soberano hable, que el soberano decida qué país quiere. Especialistas analizaron la decisión del gobierno venezolano de retirarse de la Organización de Estados Americanos. Es un caso sin precedentes el que Venezuela abandone el sistema interamericano, denunció el secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. El hecho de haber presentado una nota para retirarse de la OEA no le da una carta blanca al régimen para consolidarse como dictadura. Tanto los países como el secretario general velarán por qué ello no suceda. El presidente Nicolás Maduro dice que la OEA alienta una campaña intervencionista en Venezuela, pero vía Skype el analista internacional Rodrigo Aguilar Benignos opina que la política oficial de aislamiento tendrá negativas consecuencias. La OEA no nada más es quejarse y quejarse, ojo. La OEA representa varios países importantes en la región, con los cuales Venezuela tiene acuerdos económicos, políticos, y esa es una medida de presión. El profesor Roberto Isurieta subraya por su lado que en última instancia los únicos que pueden resolver la crisis son los propios venezolanos. Todos los demás, la OEA, tenemos que ser muy claros en nuestras posiciones para darles ese respaldo, para que continúen esa lucha, para que ojalá, Dios quiera, que de manera ordenada y pacífica se consiga lo más básico, lo básico que pedimos, que haya una votación donde la gente decida su futuro. Más allá de nuestras fronteras, en la Ciudad de México fue capturado el licenciado, mano derecha del Chapo Guzmán. Pensativo, cabizbajo, esposado,
Así apareció ante los medios Dámaso López Núñez, mejor conocido como el licenciado, quien supuestamente ya era el sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán al frente del cártel de Sinaloa. El licenciado fue detenido en un departamento del 11º piso de este lujoso edificio en el poniente de la Ciudad de México. Los agentes lo encontraron sin rasurar, en camiseta. Esta detención disminuye la posibilidad de una alianza que el asegurado buscaba generar con otro grupo de la delincuencia organizada que opera en diversos estados del país. El cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal mexicana más poderosa actualmente. El licenciado, apodado así por ser abogado, fue detenido por militares y agentes ministeriales sin un disparo y permaneció en el edificio fuertemente resguardado hasta alrededor de las 10 de la mañana hora local, cuando él y su esposa, los únicos que se encontraban en el departamento, fueron trasladados por las calles de la ciudad hasta unas oficinas de la Procuraduría. En conferencia de prensa, las autoridades dieron detalles del operativo, pero no aceptaron preguntas. Se le aseguraron 3 paquetes y 22 envoltorios de una sustancia cristalina, al parecer metanfetamina, y 6 aparatos de telefonía celular. Dámaso N cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición formulada por el gobierno de los Estados Unidos. El licenciado fue detenido una semana después de que se conociera este video, que no se sabe cuándo fue grabado, pero él aparece comiendo mariscos en un restaurante del centro de la capital. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó en Twitter al Gabinete de Seguridad por la captura de quien estuviera en el sistema penitenciario hasta 2001, cuando era subdirector de seguridad del penal de Puente Grande, en Jalisco. Un hombre que le ayudó a la fuga de Guzmán, luego después se convierte en su compadre. Esta captura beneficia a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, pues el licenciado ya era su mayor enemigo y el más fuerte para quedarse en el lugar de su padre. Además, este fin de semana fue puesto en libertad uno de los hermanos del Chapo, Miguel Ángel, apodado El Mudo, tras completar una condena de 11 años en prisión. Una liberación poco mencionada, pero importante para lo que ocurre en la Sierra de Sinaloa. Y para finalizar, presentamos otro reportaje de Amaru TV. Perú ha sido un país acogedor para cientos de venezolanos que desafortunadamente tuvieron que abandonar esta tierra para buscar un futuro mejor. Vendiendo arepas y tisana, muchos recorren las calles limeñas. Conoceremos la experiencia de un sargento primero, un técnico superior universitario y una administradora que además es docente. El impacto y la repercusión de la televisión es evidente en este informe, con la historia del médico venezolano, actualmente también comerciante informal, pero quien muy probablemente, luego que autoridades conocieron su situación, podrá ejercer su profesión en el país de los incas. Pero mira, ya te la van a comer la arepita una vez, mira, nos están filmando para que vean cómo es mi arepa es espectacularmente buenísima, rellena de pollo, hecha pura harina pan, la mejor harina. Le echamos guasacaquita, mire, bien rica, la señora va a probar y sin que nadie le diga nada porque esto es en vivo, cómo está la arepita. Si está maluca me dice, si está deliciosa, me dice. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas. ¿Usted ya había probado antes las arepas? Pero no acá. En Venezuela mismo. En Los Ángeles. En Los Ángeles. ¿Antes en el Perú había encontrado arepas? No. No, difícil, ¿no? No sabía que existían. ¿Y ahora que la he encontrado, qué le parece? Me encanta. Está buenísima. ¿Primera vez que la prueba acá en Girón de la Unión o ya la había probado antes? Primera vez. Primera vez. Ok, provecho, señora. A la hora de la arepita, viene la arepa venezolana, bien rica. ¿A qué te dedicabas en Venezuela? Médico traumatólogo. ¿Tú eres médico traumatólogo? Sí, Sommer Arrieche, de Venezuela. Sommer. Ajá. Ejercí como de la medicina por 7 años. Hice mi posgrado, me gradué y me vine de allá de Venezuela. No nos daba para mantener a nuestra familia allá, vendiendo las arepitas para sobrevivir y nos va bien, gracias a Dios. ¿Tienes familia en Venezuela? Claro, mi hermano, familia. ¿Quiénes te están esperando allá? Mira, nos está esperando toda la familia, el núcleo familiar, mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero mi esposa y mi hijo se vienen en mayo. A la hora de las arepitas, las arepas, se acaban las arepas por el juego. Ya llevo mes y medio aquí ya esperando por WhatsApp. Gracias a la tecnología nos estamos comunicando, pero cada noche llorando de sentimiento, pero la situación del país nos hizo hacer eso y igual estamos progresando. ¿Tu esposa a qué se dedica o a qué se dedicaba allá? Es pediatra, intensivista. ¿Ella va a tener que dejar el trabajo o ya lo dejó? Sí, no, ella está trabajando en privado, pero igual, por más que uno trabaje y trabaje en nuestro país, la cosa está un poco cuesta arriba. Prácticamente la gente de aquí de Girón de la Unión
es nuestra familia ya. Dejamos la familia atrás en Venezuela y ellos nos han acogido aquí, gracias a Dios. ¿Usted siempre come arepas? Sí. ¿Conocía ya las arepas desde antes? Arepita, la arepa, la arepa, la arepa, la arepa. ¿Usted las probó acá en Perú o las ha probado afuera? Allá. Allá. ¿Y esta que prueba acá, qué tal le está? Igual, idéntica. La arepa me gusta porque es igual, es la fécula de maíz, a lo que le llamamos acá el choclo. Esto es nutritivo, hermano. Lo que hemos tratado de hacer con las arepas es no mezclarla con nada. Sí, la estamos haciendo de harina pan, la propia harina pan. ¿Cómo debe hacerse? Sí, como debe hacerse la original. Y con la rica cremita tártara, espectacular. Listo. ¡Viva Venezuela! Arepa venezolana, arepa, arepa. Mira, llámate. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Bueno, echarle pichón, pues, como dicen en Venezuela. ¿Qué es echarle pichón? Echarle pichón es ponerle ganas, pues, entusiasmo cada día. Yo era estudiante y jugador de fútbol, tercera. ¿En tercera división? Sí. ¿Y qué estudiabas? Estudiaba higiene y seguridad laboral. Bueno, no, venía a conocerlo porque yo también soy venezolano y me comentaron que él estaba aquí en la esquina. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están las arepas? 5. ¿De qué son? Pollo, me queda una. Dame 4 para llevar. Queda una. Allá tengo más. Yo la compro. Ya, a ver, yo nunca he disfrutado una arepa. Dale, prueba. A ver. Voy a disfrutar mucho más porque hoy gana Perú. ¿Sí? Entonces, con su permiso, por el triunfo de Perú. ¿Sí o no? ¿Cómo queda hoy día? Sabrosa. ¿Por qué gana Venezuela? Deliciosa. ¿Usted había probado antes una arepa? Primera vez, la masita, sabrosa. muy suave, muy que rápidamente se deshace en el paladar, entonces eso lo hace muy agradable. ¿Usted es venezolano también? Sí. ¿De qué parte de Venezuela es? Caracas. Caracas. ¿Hace cuánto tiempo está acá en Perú, en Lima? 4 años y pico, casi 5. ¿Trabajando también? Sí, trabajando acá. Ya soy peruano casi. Cuando usted llegó, me imagino que no se encontraba con muchos venezolanos por la calle. No, a partir del año pasado fue que empecé a notar venezolanos en Perú bastante. Cómprate la arepa venezolana, bien rica y sabrosa la arepa. Mi nombre es Roberto Parra de Venezuela, 45 años, aquí en Lima echándole pichón a esto y bueno, trabajando aquí duro, fuerte, vendiendo las arepitas. Bueno, Dios me la bendiga y me la acompañe, gracias por el apoyo, corazón. Prácticamente he sido el pionero aquí en Girón de la Unión vendiendo arepas. Comencé yo el 1 de enero y yo los he estado incentivando para que vendan arepa acá. Casi todo el mundo me conoce, sabe que siempre ando con la casaca de Venezuela, nacionalista 100%. Arepa venezolana, cómprate la rica y sabrosa arepa. Hermanito, vas a probar una arepita. ¿A qué te dedicabas en Venezuela? Trabajaba auditor de seguridad en una empresa de una transnacional y he dejado familia en Venezuela. Tengo 2 hijos, me tocó a mí salir para acá, para Perú, a buscar, como decimos en Venezuela, las lochas, los reales. ¿A qué parte de Lima has llegado a vivir? El Agustino. Ribagüero, ajá. ¿Cómo percibes tú la inseguridad acá en Lima en comparación, digamos, a cómo se vive ahorita la inseguridad allá? No, aquí esto es un paraíso para lo que vivimos allá. La inseguridad es tremenda allá. Eso no me enorgullece a mí, al contrario, me da como pena, pero hay que decirlo, yo digo la realidad. ¿Qué palabras peruanas que no conocías, conoces ahora? Poto. ¿No se usa la palabra poto allá? No, poto es un pote, chibolo. Chibolo, chibola, por ejemplo, ¿qué significa? Hasta donde chibolo allá nada más, chivo, nada más. ¿Acá qué es chibolo, chibola? Chibolo es un carajito, que es el carajito allá en Venezuela, un carajito, un chamito. Un jovencito. Un jovencito. ¿Vas a probar una arepa? Arepa venezolana, cómete la rica y sabrosa arepa. Aquí hay que trabajar, aquí se trabaja todos los días, aquí se trabaja tantas horas, pero se le ve el fruto. Aquí estamos puro venezolano echándole pichón a esto. Dile que ya me quedan 2, voy a matar las 2, voy a seguir para allá porque ya matar las 2 que me quedan. Sí, no hay problema. Hermano. Arepa venezolana, bien rica y sabrosa la arepa. Por la página de venezolanos en peruanos, ahí todos hemos ido comunicando para crearla como una asociación, pues. Bueno, al comienzo, como todo, es difícil. Ajá. Pero al momento que el peruano prueba la arepa, por la sazón de nosotros los venezolanos, le gusta. Son harinas de maíz procesado, a la plancha, rellenas de pollo, con su cremita venezolana también. Acá siempre nos han dicho el ají, pero echarle ají a la arepa es quitarle lo tradicional a la arepa. ¿Cómo te ves de acá, no sé, a 1 año, 2 años? ¿Te ves todavía acá en Perú? ¿Piensas regresar a Venezuela? Por los momentos no sabría decirle, tengo que esperar a ver cómo me sigue fluyendo acá en Perú, pero me ha gustado, son muy ciudadanos, muy amigables los peruanos. Apoyan al extranjero, al inmigrante como tal. El peruano en verdad, eso me ha tomado de sorpresa porque ayuda tanto. Pues. O sea, ayuda mucho, es muy buena gente. No generalizo, pues, pero o sea, hay personas que de repente de 10 te puede salir uno con una patada, o sea, con una antipatía.
Pero el resto, no, el resto es buena gente. Bueno, un saludo a mi gente de Venezuela. Sigan con esa sangre bien caliente, echando para adelante. Los que tienen posibilidades de salir a cualquier país, les recomiendo sinceramente de nuestro corazón que el Perú es la mejor opción. El Perú, la gente es más cálida, la gente en ningún momento te va a tratar mal, todo lo contrario. Tratan al inmigrante de la manera excelente y más al venezolano, porque la gente del Perú en ciertas oportunidades también emigraron al Venezuela. Lo tratamos muy bien, como hemos tratado a casi todos los emigrantes o a todos los emigrantes que han ido. Los esperamos aquí en Perú para que prueben nuestras arepas peruanas con masa de harina pan peruana. Y está muy rica. Y éxito, y sigan luchando, sigan echándole pichón y para adelante. Pues. Ok, doctor. Dale, gracias. Bien rica la arepita. En nuestra emisión anterior les preguntamos, ¿está usted de acuerdo con la realización de una constituyente comunal? El 3% de quienes participaron están de acuerdo y el 97% no. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa les consultamos, ¿cómo evalúa la libertad de prensa en Venezuela? ¿Amplia o restringida? Les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través del Twitter @ula_tv. Al cierre de nuestro noticiero, presentamos informaciones de última hora en el ámbito regional. Entre las 10:30 y 11 de la mañana de este miércoles 4 de mayo, un grupo de encapuchados arremetieron golpeando, amenazando y utilizando morteros contra los trabajadores, profesores y estudiantes que se encontraban en el comedor de la hechicera de la Universidad de los Andes cuando tomaba posesión del mismo la empresa que ganó la licitación. Así lo explica Jorge Arellano, presidente de la FCU. Hace pocos minutos se presentó unos casos irregulares donde se está esperando que se hiciera presente la empresa que ganó la licitación para poder prestar el servicio a todos nuestros compañeros lo antes posible, donde hubo la incursión de un grupo encapuchado totalmente radical, donde fue desalojado violentamente no solamente las personas que se encontraban cerca de la Facultad de Ingeniería, sino también al personal obrero que se encontraba en ese momento. Pudimos observar cuando fueron brutalmente golpeados algunos obreros o algunos vigilantes con morteros, con golpes, y donde nosotros repudiamos estos hechos de violencia, donde tenemos que exigir a este grupo que ponga esa actitud, ya que hoy por hoy se está viendo afectada una gran cantidad de compañeros que quiere gozar de un buen servicio del comedor, que es la salida que le estamos brindando hoy al estudiantado, que se licite lo que es el servicio del comedor, y ellos están obtusos a dejar que este beneficio se le dé a todos nuestros compañeros, donde están viendo afectados más de 4.000 estudiantes que hacen uso del servicio, no solamente en ingeniería, sino en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Arquitectura. Son más de 4.000 los estudiantes afectados al no recibir el alimento al que tienen derecho en los comedores universitarios. Por ello, el llamado que hace Jorge Arellano al nombre de toda la masa estudiantil a estos encapuchados a reconsiderar la medida en beneficio del estudiantado y de la universidad. Desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes, reportó Yanara Vivas. Hemos llegado al final de ULA Informa y lo hacemos con una reflexión de Andreu Buenafuente, cómico y presentador catalán. La vida empieza cada 5 minutos. Hace referencia a la posibilidad de romper ciertas ideas que nos atan al pasado para crear algo nuevo constantemente. Nos despedimos agradeciéndoles su atención y preferencia. Les recordamos este jueves la reposición a las 6 de la mañana y la emisión estelar a las 8 de la noche. Continúen con la programación de ULA TV al servicio de la libertad.